esta oportunidad nos hemos reunido el Departamento de Psicoanálisis y Sociedad y el Comité Editorial de la Época APA Online para encabezar este tema tan interesante e importante en estos momentos, los fanatismos. Así es. Bueno, el año pasado, en 2017 y ahora todo este año, 2018, desde este departamento vamos a encarar temas que son en general temas tabúes en las asociaciones y temas muy difíciles de abordar por las pasiones que despiertan. Bueno, uno de esos temas es el fanatismo, lo cual como psicoanalistas sabemos que tiene una importancia nodal en el psicoanálisis, porque muchas veces se trata de baluartes, ¿no?, que son traídos al consultorio. Esta vez les presentamos un resumen, una pequeña reseña de una conferencia dada en el 2017 por este analista canadiense Benaim. Espero lo disfruten y lean los textos a continuación del video. Muchas gracias. Hay un doble registro en el cual se manifiesta el fanatismo. Por una parte, el pensamiento, un pensamiento acrítico en torno a ideas, creencias, doctrina o causa, y por el otro, el comportamiento, un comportamiento violento. El uno como el otro se caracterizan por la desmedida, el exceso de entusiasmo, el apasionamiento que conducen a la intolerancia y a la violencia. La raíz del término viene del latín fanum, que significa santuario, templo. Está íntimamente ligado a la religión. El fanático sería el guardián del templo. De allí que luego venga a significar aquel que con un celo excesivo. Si prestamos atención al uso lingüístico del término, nos damos cuenta que existen diferentes tipos de fanatismo. La historia del fanatismo en la Edad Moderna comienza con los filósofos de la Ilustración. Voltaire es uno de los primeros filósofos de la Ilustración en denunciar con vehemencia al fanático. Escribe: el que tiene éxtasis, visiones, que toma sus sueños por realidades y sus imaginaciones por profecías, es un entusiasta. Aquel que sostiene su locura por el asesinato es un fanático. Y propone al profeta Mahoma como prototipo. El otro fanatismo que solo mencionan, el fanatismo patriótico, político, les inspira simpatía. Sin embargo, el Tercer Reich desmentirá ese optimismo. Viktor Klemperer muestra cómo los nazis infectaron la lengua, introdujeron elementos tóxicos que terminaron por envenenarla. Es lo que nos muestra en el 9º capítulo de su libro a propósito de los vocablos fanático y fanatismo, que siguen una progresión continua a merced de una inversión que valoriza una noción antes considerada como peyorativa. El término adquiere entonces un sentido oficial plenamente laudatorio. Significa, según Klemperer, una sobrepuja en relación con los conceptos de temeridad, de dedicación, de entrega y de obstinación, o más precisamente, una enunciación global que mezcla gloriosamente todas esas virtudes. Toda connotación, mismo la más discreta, ha desaparecido del uso corriente que la LTI hace de esa palabra. Se habla de combatiente fanático, de elogio fanático, de profesión de fe fanática, de la fe fanática en la perenidad del Reich hitleriano. Este uso político
del término nos lleva a preguntarnos qué desplazamientos en el sentido freudiano de la palabra pueden existir entre religión y política, o en qué sentido cierta concepción de la política hereda de la religión. De estos dos momentos históricos, la Ilustración y el nazismo, podemos retener el vínculo del fanático con el pensamiento, así como el afecto predominante que lo acompaña, la pasión, el entusiasmo, la devoción. Hablaremos de una doble problemática del fanático, la que afecta los contenidos, sus pensamientos, y aquella que afecta el continente, su capacidad de pensar o trabajo de pensamiento. Por ejemplo, el pensar consciente somete a los pensamientos que se presentan a la mente a una doble prueba de realidad y de coherencia. Es un trabajo cuyo resultado permite establecer cuáles pensamientos pueden considerarse válidos y cuáles no resisten esa doble prueba. Ese trabajo implica la duda y el espíritu crítico, características que parecen ausentes de la mente del fanático. Dudar es interrogar, poner a prueba, suspender el juicio. Esto constituye una amenaza para el fanático. Al principio de la vida, las certezas provienen de la familia. El sujeto las recibe de sus padres, que le inscriben en una tradición y las más de las veces en una religión. Parafraseando a Pierrat-Oulagné, diremos que el sujeto se apropia esos enunciados catequizándolos. El derrumbe de esas certezas en la adolescencia, su puesta en cuestión, llevarán al sujeto a catequizar un trabajo de pensamiento con el fin de forjar nuevos enunciados que, aunque inspirados de los antiguos o de otros, tienen como característica que los considere como su obra. Se presentará como el autor de esos enunciados. Su grado de certeza tiene que ser equivalente al de su niñez, porque son el sostén de su identidad. Sin embargo, tiene que aceptar que no son definitivos y que sufrirán cambios con los acontecimientos de la vida y con sus diferentes edades, de modo que algunos tendrán caducidad y serán reemplazados por otros, lo que no significa un cambio en el sentimiento de continuidad identitaria. Otros constituirán lo que Oulagné llama puntos de certeza, que deben escapar a la prueba de la duda. Si estos puntos de referencia, escribe Oulagné, ya no son seguros o no están garantizados como intangibles, asistimos a una invasión catastrófica de la duda y entramos en el campo conflictivo que marca la psicosis. El futuro fanático quiere cristalizar todas sus certezas, convirtiéndolas en dogma incuestionable. En vez de buscar afundarlas, se aferra a ellas desesperadamente.